a continuación revisaremos el tema de principios bioéticos, ¿sí? Este es el tema más importante porque corresponde a las preguntas, ¿no? De las pocas preguntas que vienen en bioética, aquí probablemente estén, ¿no? Entonces lo importante es distinguir, saber diferenciar entre los 4 principios que tenemos en la bioética, ¿no? Esto es fácil, lo sabemos desde siempre. Los principios bioéticos son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Vamos a encontrar que cada uno de estos principios se va a correlacionar con algún elemento dentro de la relación médico-paciente. Por ejemplo, la autonomía corresponde ¿a quién? Al paciente propiamente. ¿Sí? La autonomía le pertenece al paciente. Por otro lado, la no maleficencia le pertenece al médico. Y la beneficencia está en el vértice de la relación médico-paciente, ¿sí? Entonces, esos puntos debe quedarnos claro. Por último, la justicia es de la sociedad, ¿no? Pero en este caso es ejercida ¿por quién? Por parte del Estado, ¿no? A través del gobierno. Veamos primero la autonomía. Tal cual, se los acabo de mencionar, la autonomía le pertenece al paciente. El paciente es quien debe ejercer la autonomía, no olvidemos eso, ¿sí? Y esto se sustenta justamente en la autodeterminación, en la voluntad que tienen las personas. Ya la beneficencia es de la relación médico-paciente, que se los he comentado, la no maleficencia es del médico, y la justicia le pertenece a la sociedad, es ejercida por el Estado, pues, pero a través del gobierno. Ya está. Entonces ahí tenemos los 4. Ahora, aterrizando un poquito más en lo que corresponde a la autonomía, como les había dicho, esta se sustenta en la autodeterminación que va a tener el paciente. Normalmente, quien debe ejercer la autonomía es en primera instancia el paciente, pero vamos a encontrar algunas situaciones en las cuales el paciente no puede ejercer la autonomía. ¿Por qué? Porque está en un estado de inconsciencia, ¿no? Y esto es común que lo veamos en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, en aquellos casos que está comprometido el sensorio del paciente y no puede decidir, entonces vamos a actuar de la siguiente forma, ¿no? Si estamos ante una situación de emergencia, ¿ok? ¿Qué más? Estoy en una situación de emergencia, no tengo un familiar responsable, ya no hay un familiar responsable del paciente, entonces obviamente yo priorizo la salud del paciente. Entonces el médico debe solicitar la autorización para realizar cualquier procedimiento terapéutico o diagnóstico ¿a quién? Al jefe de guardia, ¿no? Y esto lo vamos a ver en las preguntas, ¿no? Entonces, en una situación de emergencia, con el paciente en incapacidad de ejercer su autonomía y no tengo familiar responsable, entonces voy a solicitar esa autorización, ese consentimiento al jefe de guardia para realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Ahora, no estoy en una situación de emergencia, ¿no? El familiar responsable es quien debe de brindar el consentimiento por el paciente, ¿sí? Entonces haré todos los esfuerzos requeridos para que sea de esta forma. ¿Qué sucede si estoy en una situación de emergencia? Tengo familiar responsable, pero por algún motivo ese familiar responsable se opone a que se le realice ese procedimiento diagnóstico o terapéutico en favor del beneficio del paciente. Entonces, ¿yo qué puedo presumir como médico? ¿No? Que el familiar tal vez tiene algún interés en que el paciente no se recupere. Por lo tanto, aquí se debe solicitar y comunicar de inmediato a la Fiscalía de Prevención del Delito. Y luego de ello continuar, ¿no? con la atención del respectivo paciente. Entonces, como hemos visto, la autonomía es expresada por el paciente a través de su respectivo consentimiento, ¿no? El consentimiento para la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Y esto es lo que conocemos como el consentimiento informado, que puede ser verbal o puede ser escrito también, ¿sí? Parte de la autonomía también que implica decirle la verdad al paciente para que tome decisiones informadas, implica el respeto de la privacidad del paciente, también está metido dentro de lo que corresponde a
la autonomía, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿no? Acá tenemos la firma del consentimiento informado como expresión del ejercicio de la autonomía por parte del paciente. ¿Qué sucede en aquellas situaciones en las cuales el paciente tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Algún tipo de discapacidad en la que no puede manifestar su voluntad? Pues antes, ¿no? Antes la legislación nos decía que el familiar responsable iba a tomar la decisión por el paciente, ¿no? Pero en la actualidad ha habido un cambio en la legislación y nos dice que toda persona tiene pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Y en caso esta discapacidad que tenga para la comprensión del consentimiento sea tal que no pueda ser expresada de ninguna forma, no pueda ser comprendida de ninguna forma, entonces en esos casos debe, mediante decisión judicial, nombrarse a una persona que sea responsable de tomar las decisiones en nombre del paciente, ¿no? Pero es a través de una decisión judicial. Recuerden eso, ¿no? Listo. Ya está, y con eso pues hemos revisado lo que corresponde a autonomía. Luego veamos el segundo principio, que es el de beneficencia, ¿no? El de beneficencia es el principio que consiste en ofrecer el mejor tratamiento disponible. El mejor tratamiento disponible, ¿qué implica? Implica que yo le voy a dar el tratamiento que esté basado en evidencias y con calidad, ¿no? Basado en guías de práctica clínica también. La beneficencia se cumple, ya para ser cumplida, se cumple en acción. Su cumplimiento se da en acción. ¿Eso qué quiere decir? Que la beneficencia se traduce en la realización de acciones que son positivas para el paciente. Y esto es importante para que podamos distinguirlo, hacer la diferencia del principio de no maleficencia, que se sustenta en una máxima, ¿no? Que es el primum non nocere, primero no hacer daño. El principio de no maleficencia se cumple por omisión, su cumplimiento se da por omisión, es decir, yo omito el acto médico y esa omisión termina siendo en favor del paciente, ¿sí? Evalúo y lo que decido es, primero, no hacer daño, no tomar acciones inseguras que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Y para eso es importante, para hacer esa distinción, que podamos realizar un cuadro de doble entrada, ¿no? De esta forma yo creo que ya no podríamos fallar al momento de revisar las preguntas. Entonces, debo diferenciar beneficencia de no maleficencia. Listo, hago mi cuadrito acá de doble entrada. ¿Y qué es lo que tengo por un lado? El cumplimiento del principio y la transgresión del principio, ¿ok? Ya está. Se supone que si yo estoy cumpliendo el principio, ¿cuál va a ser el desenlace? Positivo siempre, ¿sí? En cambio, si yo transgredo el principio, el desenlace para el paciente es negativo. Ok, veamos. Si yo, ¿cómo cumplo el principio de beneficencia? Te lo acabo de decir, su cumplimiento se da mediante acción. Entonces yo tengo que deliberadamente hacer, realizar, tomar una decisión en favor del paciente. Y el cumplimiento se da en acción. En cambio, el principio de no maleficencia, para ser cumplido, su cumplimiento se da en omisión, ¿sí? El cumplimiento de la no maleficencia es a través de la omisión. Yo dejo de hacer algo y al dejar de hacer, eso es en favor del paciente. Por otro lado, la transgresión de la beneficencia se hará en omisión. Es decir, como médico, yo conozco el acto positivo que debo de realizar en favor del paciente, pero no lo hago. Entonces, al no hacerlo, estoy omitiendo el acto médico y esa omisión implica la transgresión del principio. Y finalmente, ¿no? Voy a tener la transgresión de la no maleficencia. ¿Cómo ustedes creen que se transgrede la no maleficencia? En acción. Es decir, realizo una acción donde hay más riesgos que beneficios para el paciente. Si hago
acciones inseguras, con más riesgos y menos beneficios, entonces transgredo este principio de no maleficencia. De esta forma y con esta tabla yo creo que no tendría problemas para poder responder las preguntas que se han generado en los diversos exámenes. Y por último, ¿sí? Tenemos al principio de justicia, como les decía, es ejercido a través del gobierno, implica acciones colectivas, ¿sí? Implica acciones colectivas. Y acá esto es una forma también de diferenciarlo de la beneficencia. ¿Por qué? Porque ambas van a ser positivas, ambas implican acción. Pero cuando hablamos de beneficencia, nos referimos a la acción que se da en el contexto de la relación médico-paciente, que ahorita vamos a ver de qué tipos son estas relaciones médico-paciente. En cambio, la acción positiva que se da en el contexto del principio justicia es una acción colectiva, ¿ya? No relación médico-paciente, sino desde el gobierno hacia toda la población o hacia una parte de la población. En cambio, la beneficencia es del médico hacia el paciente. La justicia es del gobierno hacia la gente, ¿ya? Es colectivo. En cambio, la beneficencia es individual, es en la relación médico-paciente. Estos principios no es que necesariamente siempre están en armonía. También pueden existir conflictos entre uno y otro principio. Y al existir conflictos yo tengo que escoger uno para tomar la mejor decisión basada justamente en ética. ¿Qué conflictos voy a encontrar? Pues un conflicto común es el conflicto justicia-autonomía y el otro conflicto es el conflicto beneficencia-no maleficencia, ¿sí? Ya está. ¿Cuál debería ser mi decisión? Pues la decisión debe ser justicia sobre la autonomía, porque voy a preferir el bien colectivo a el bien individual. Y en el caso de no maleficencia versus beneficencia, yo voy a decidir o voy a preferir a la no maleficencia. ¿Por qué? Porque primero prefiero no hacer daño antes de tomar acciones inseguras, ¿ya? Entonces, si es que hay conflicto, ya saben quién sale ganando. Como habíamos mencionado hace un momento, la beneficencia se daba en el contexto de la relación médico-paciente. Entonces podemos aprovechar esta lámina para conversar un poquito de los tipos de relación médico-paciente que voy a encontrar, ¿no? Y los tipos de relación médico-paciente son 3, ya. Son más, ¿no? Pero están resumidas. La primera es la paternalista, ¿no? La paternalista se daba en una era una relación de tipo jerárquica, donde había alguien que sabía todo y alguien que no sabía, ¿sí? O sea, el médico era superior a quién, al paciente, ¿ya? Alguien que sabía todo y alguien que no sabía. ¿Y quién tomaba la decisión acá? El médico, ¿sí? El médico es quien toma la decisión en la relación médico-paciente de tipo paternalista. Es la que ha existido por casi toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde Hipócrates. Pero en 1980, la Declaración de Lisboa, ¿sí? En el contexto de la Asamblea Médica Mundial, recuerden que esta Asamblea Médica Mundial también, la Asociación Médica Mundial, perdón, también es la que generó la Declaración de Helsinki, ¿no? Que regula la investigación en seres humanos. Entonces, esta misma, en la Declaración de Lisboa, en 1980, lo que propone es o son los derechos de los pacientes. Entonces, los pacientes, al tener derechos, ya no están en una relación vertical, en una relación de inferioridad donde el médico decide todo, ¿no? Sino que se pasó a los dos nuevos tipos de relación médico-paciente, ¿no? A la relación médico-paciente de tipo autonómico y la de tipo dialógico. La de tipo autonómico ya no es que el médico toma la decisión, ¿no? Sino los papeles se voltearon, ¿no? Quien va a decidir va a ser el paciente, ¿no? Entonces el paciente, por eso se llama autonómico, ¿no? Porque el paciente ya decide todo. Va y le dice, quiero hacerme una cirugía que se haga de las siguientes condiciones, ¿no? Ya el paciente es el que va a decidir, ¿no? Y el médico es alguien que sabe, que puede orientar, pero el paciente es el que toma la decisión.
Y luego está el tercer tipo de relación médico-paciente que se da en igualdad de condiciones, ¿no? Entre el médico y el paciente. ¿Y por qué en igualdad de condiciones a pesar que uno tiene más conocimiento? Porque la decisión se toma en conjunto y es como debería ser una relación médico-paciente, ¿no? La de tipo dialógico. El médico tiene la información y conversa con el paciente, ¿no? Le explica los riesgos y beneficios y como un equipo toman una decisión, ¿no? Esa es una relación de igualdad y es conocida como la relación médico-paciente de tipo dialógico. Y listo, con eso hemos revisado los conceptos de principios bioéticos.